porque en base a esta teoría surge este modelo que tiene que ver con los factores protectores. Cómo acompañamos realmente, cómo cuidamos la vida, cómo generamos el vínculo y el sentido. Porque muchas veces las personas que tienen ideación suicida no es por el sufrimiento, es porque el sufrimiento es válido. Lo que no es válido es vivir transitar ese sufrimiento solos, en silencio, abandonados, estigmatizados, ¿cierto? Rechazados muchas veces. Y muchas veces también pasa porque las personas pierden el sentido, o sea, pierden el sentido de la vida. Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Mónica Findels, creadora del programa de Desarrollo Personal, Bienestar y Calidad de Vida 3R Propósito. En esta ocasión tengo a alguien bien especial para una fecha donde casi por finalizar el año tiene impacto en muchas personas, pero con un punto bien en particular. Quiero que se presente, que nos cuente sus motivaciones. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica, por tenerme en tu programa y por recibirme, ¿cierto?, junto a tantos profesionales que entrevistas constantemente. Mi nombre es Jacqueline Hernández, soy trabajadora social, suicidóloga en formación, creadora de modelos preventivos de la conducta suicida. Y en mi trabajo, ¿cierto?, lo focalizo en tratar de unir la evidencia científica, la experiencia humana y el sentido, pensando que cuando estos convergen con la oportunidad, con el cuidado y con el vínculo, la vida tiene una salida. ¿Cómo fue que iniciaste este proyecto? Yo soy trabajadora social de oficio. Entonces fui impactada profundamente por la muerte de uno de los chicos con los que nosotros trabajamos, que me llevó a estudiar la conducta suicida para poder encontrar respuesta a ese sufrimiento, en el cómo acompañamos, cómo podemos, ¿cierto?, nosotros entregar espacios, abrir espacios de diálogo, pero principalmente de escucha, espacios en donde se pueda acompañar para que la persona pueda, ¿cierto?, desahogar ese sufrimiento. Y empecé a estudiar la conducta suicida y ahí fue, como tú me preguntabas al principio, que llegué al conocimiento, yo creo que en profundidad, de varios autores que tratan de explicar la conducta suicida. Bueno, y encontré obviamente a Edwin Sneyman, que es como el padre de la suicidología, pero me casé con uno de sus trabajadores, o sea, uno de los suicidólogos colaboradores de él, que tienen varios, como Jerry Moto y otros más, pero David Wood, que propone la teoría de la vulnerabilidad fluida del modo suicida. Y eso me impactó tremendamente, esa teoría que incorpora las teorías de Joyner, de la teoría interpersonal psicológica de la conducta suicida, y también incorpora la de O'Connor, que es de la motivacional volitiva, o sea, trata de explicar qué es lo que lleva del deseo de morir al acto. Y la incorpora de una manera tan importante que nos explica, ¿cierto, Ruth, cómo la vulnerabilidad del riesgo es fluida y es dinámica, y que se ve profundamente influida, ¿cierto?, por los factores contextuales, por el vínculo, por el sentido. Por lo tanto, si la miramos de esta manera, nosotros decimos que es devenible. Y cuando yo observo esto, digo, wow, o sea, no se debe, porque cuando te enfrentas a un suicidio por primera vez, uno sabe de qué lo que es, porque además nadie te explica, nadie habla. Esto fue en el 2015. En mi país no había escuelas que te enseñaran la conducta suicida. En la universidad no te pasaban. Yo fui a una de las mejores universidades de mi país. Y no me pasaba ningún trabajo de conducta suicida. Entonces yo tuve que empezar a formarme en el extranjero, en España básicamente, que está más avanzada en esta materia, y entonces encuentro y digo, es prevenible, no se debe a un trastorno mental. No es que la persona quiera morir, sino que es un deseo profundo, desesperado de poder huir de un sufrimiento del cual no tiene cabida en su vida, del cual no lo resiste.
en su vida. Entonces empieza a comprender la conducta suicida desde un ámbito poliédrico, muy social, profundamente social, que tiene que ver con el vínculo, ¿cierto? Con la presencia, con el cuidado. Y entonces, para mí David Wood es uno de las personas referentes en el trabajo que nosotros hacemos. Desde ahí se desprende uno de los primeros modelos que yo creé, que es el modelo de flujo sistémico de factores protectores y revaluación cognitiva conductual en modo suicida. Es un poco largo el título, pero lo tengo que nombrar completo porque en base a esta teoría surge este modelo y tiene que ver con los factores protectores. Cómo acompañamos realmente, cómo cuidamos la vida, cómo generamos el vínculo y el sentido. Porque muchas veces las personas que tienen ideación suicida no es por el sufrimiento, es porque el sufrimiento es válido. Lo que no es válido es vivir transitar ese sufrimiento solos, en silencio, abandonados, estigmatizados, ¿cierto? Rechazados muchas veces, y muchas veces también pasa porque las personas pierden el sentido, o sea, pierden el sentido de la vida, y es por eso que ahí también se une Víctor Frank, que es uno de los grandes referentes que a mí también me impactó cuando lo conocí, o sea, conocí sus textos, su narrativa, porque nos permite entender que el sufrimiento tiene un valor, no porque el sufrimiento sea importante, sino que el sufrimiento nos viene a enseñar algo y que incluso en los peores momentos, ¿cierto?, nosotros podemos tener un aprendizaje de ese sufrimiento y no es romantizar, que a veces estamos romantizando la resiliencia, ¿cierto? No, es que en realidad tú, cuando incorporas el sufrimiento como una experiencia vital en tu vida, puedes sacar grandes enseñanzas. Y Jesús, yo soy cristiana, entonces Jesús para mí es un referente que me acompaña toda mi vida, te lo decía al principio, porque Él, primero en esto del sufrimiento, no invalida el dolor. Te dice que las personas sufrimos, te dice que las personas pasan transitan por el sufrimiento, pero que el sufrimiento también, ¿cierto? Y lo podemos ver en varias historias de varias personajes o patriarcas, como José, por ejemplo, como Moisés, como Jacob, que sufren, ¿cierto? Por ejemplo, la historia de José, que fue vendido por su hermano, que fue vendido como esclavo, que estuvo preso, pero todo eso era un proceso para llegar hasta después donde llegó, y enseña que ese proceso de sufrimiento no es el final. Ese proceso, ¿cierto?, como lo dice la palabra, es un tránsito hacia el aprendizaje, hacia la formación, hacia la consolidación entre el conocimiento, la experiencia y el sentido, que tiene que ver con lo espiritual. Y yo creo que eso a mí, esta unión entre la ciencia humana, como decía, y entre lo espiritual, el sentido. Uno no puede tener un sentido en la vida si no tiene un propósito. Eso para mí es el sentido, el propósito. Y yo creo que ese propósito, desde mi cosmovisión, ese propósito te lo da Dios. Y cuando tú tienes un propósito claro, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Aunque estés cansada, aunque estés a veces, porque yo también me canso, también me frustro, también me siento débil, pero al otro día me levanto porque tengo un propósito, tengo algo por qué luchar, tengo un camino que seguir, tengo una visión que es más grande que la mía, que tengo que continuar. Y eso es lo que me mantiene haciendo lo que estamos haciendo hoy día, escribiendo, trabajando en terreno, haciendo proyectos, convenios, redes, y tratando de también es un aprendizaje para otros. Buenísimo. Dentro de lo que conversas se me vienen 3 preguntas. ¿Es predecible el suicidio? Luego te hago la segunda y la tercera pregunta. ¿Tiene relación el suicidio con el concepto propio? Que de hecho tú estás respondiendo mucho de lo que estabas conversando. Y por último, preguntarte que mientras hablaba me surgió la pregunta que en el fondo también respondiste. Para fortalecer, ¿existe la ventaja de creer en Dios para fortalecer nuestro ser interno?
Ya, súper. En relación a la primera, si tú vas por una carretera, probablemente no puedas predecir un accidente de tránsito, pero sí lo puedes prevenir. Lo mismo pasa con la conducta suicida. La conducta suicida no es predecible, pero sí se puede y se debe prevenir. Lo mismo que, por ejemplo, se hizo un estudio en España, tú que viviste muchos años allá, ¿cierto? Se hizo un estudio en relación al accidente de tránsito. Antes de que se colocaran, por ejemplo, que había muchas personas que no sabían que antes de, por ejemplo, de que hubiera una señalética, de que en una curva peligrosa, ¿cierto?, se pusieran señaléticas, se hicieran campañas de prevención de riesgo de tránsito. Antes había más accidentes de tránsito que después, ¿cierto?, de iniciar estas campañas, después de haber sensibilizado a la comunidad. Por ejemplo, en nuestro país está, por ejemplo, para el 18 de septiembre te dicen siempre deje las llaves, si va a conducir deje las llaves, hay campaña. Tú vas que en una curva dice puta peligrosa, disminuye la velocidad, ¿cierto? Si está nublado, si no alcanza a ver las dos líneas, mantenga la distancia, baje la velocidad. Lo mismo en prevención de suicidio. Yo creo que lo que nos falta son políticas públicas que atiendan realmente a la necesidad. Sacar de la mirada del suicidio, de esta mirada reduccionista que lo ve como un problema individual, porque cuando lo vemos desde un problema individual, nuestro foco va a estar centrado a responder a esa individualidad, que tiene que ver con farmacología, con tratamiento, que tiene que ver con camas hospitalarias, con tratamiento psiquiátrico, pero cuando lo vemos de esta manera poliédrica, multicausal, multifactorial, la forma en que prevenimos también tiene que ser multifactorial, de manera que aborde todo el sistema, ¿cierto? Porque la persona no vive aislada, no la podemos sacar de su contexto, de que vive en una familia, que vive en un territorio, que vive en una región. Ya hace poco estaba haciendo un análisis de las regiones del centro-sur en relación a la conducta suicida, y nos damos cuenta de que el suicidio es profundamente masculinizado, o sea, y sobre todo en las regiones más rurales, donde hay poco acceso, hay mayor consumo de alcohol, hay más estigma, hay más tabú, entonces se profundiza la conducta suicida. Si tú ves, por ejemplo, la conducta suicida, claro, tenemos nuestra región del Maule, en la segunda región con mayor tasa de mortalidad a causa de suicidio en Nepal. Pero tenemos hacia el alta, también está Ñuble, está Aysén, está ya hacia el sur, son todas las tasas elevadas. Entonces, ¿por qué? Tenemos que ver la ruralidad, tenemos que ver la cosmovisión de esos territorios, tenemos que ver, ¿cierto?, la cultura, los valores que atribuye la persona a la dignidad, al valor, a la honra, al honor. Entonces, no es lo mismo hablar de la conducta suicida en Chile que hablarla, por ejemplo, en otro país o en otra región. Por eso que es muy importante que cuando hacemos política pública la hagamos de acuerdo al contexto vital del drama que vive la persona. Ahora te me preguntaba en torno a la identidad. Yo cuando trabajo con los jóvenes me gusta mucho contar esta historia. Yo creo que hablamos de propósito y hablamos de sentido. Yo creo que, y te respondo con eso la tercera pregunta también. ¿Qué pasa cuando nuestra identidad está vacía? No sabemos de dónde venimos, porque aquí nosotros depende también de cuál es nuestra cosmovisión. Si nuestra cosmovisión es panteísta, si nuestra cosmovisión es racionalista, o yo tengo la cosmovisión bíblica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque claro, porque tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si usted dice panteísta, ya, bueno, o sea, todo existió siempre. La naturaleza existió y todo ha existido siempre. ¿Cuál es mi propósito aquí? Si es racionalista, ya, entonces yo nací de una explosión y nací de una célula que se convirtió y que se transformó en un animal, y ese pasado evolucionó y hoy día soy el hombre. ¿Cuál es el propósito? Pero cuando yo tengo una cosmovisión bíblica y digo que yo nací con un propósito que fue diseñado desde antes de la creación del mundo y que fui creada con habilidades, con dones, en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto
para desarrollar un propósito que tiene que ver con un plan eterno y soberano del que creó todas las cosas con inteligencia suprema, con un ajuste fino, ¿cierto? Porque, bueno, te decís, ¿por qué el sol no está más cerca o no está más lejos? Porque es inviable la vida. O ¿por qué, cierto, te decís, los planetas no chocan? O ¿por qué, cierto, qué hace que tu cuerpo, tu sangre se convierta en leche? O que tenga vello en algunas partes para tapar la espora, que se regenere. Oye, digo, qué tremendo que Dios nos dio bien espectacular, porque si nos caía uno, nos dio más muela, nos dijo una etapa que... entonces, hay tanta sabiduría en la creación, tanta sabiduría que a mí me parece que hay que tener más fe para pensar que todo esto es casualidad, a creer que hay un Dios que tiene un diseño inteligente y un ajuste fino en su creación. Y eso es lo que me lleva a mí, o sea, sin proselitismo y éticamente informado, poder trabajar la espiritualidad. De ahí nace también el modelo refugio, el segundo modelo que tiene que ver con el componente individual del modelo de flujo. O sea, el modelo flujo es el modelo madre, y de ahí nace el otro modelo, que es el modelo refugio, y ahí trabajamos la espiritualidad, trabajamos la restauración de la identidad, convirtiendo, ¿cierto?, la desesperanza en esperanza y en la oportunidad de sentir. Qué maravilloso lo que estás diciendo. Por lo que tú me comentas, es incluyente porque no hablan desde la religión, hablan desde la espiritualidad. Cuéntame, se me viene, ¿ustedes cómo hacen talleres de habilidades blandas donde las personas pueden ir descubriendo sus virtudes y sus dones? Me hace mucho sentido también pensar que en ese dolor del suicidio tiene un dolor profundo, como hablabas tú, y que se ha extendido obviamente por el tiempo. Y como es una fecha especial de Navidad, asociarla de que es el nacimiento de quien te otorga esperanza, a quien tú le puedes dar refugio, donde uno sabe dónde uno se puede refugiar, contener, y dame esa mirada. Cuéntame cómo las personas, cómo los jóvenes pueden llegar a ustedes. Bueno, nosotros sí hacemos talleres, estamos en distintos ámbitos, porque hacemos, por ejemplo, en ámbito escolar, vamos a los colegios, trabajamos con jóvenes, preferentemente desde octavo básico a enseñanza media. Hacemos capacitación de gatekeeper, pero también hemos desarrollado otros talleres dependiendo de lo que necesite la población, porque a veces nos piden talleres para, por ejemplo, dirigentes escolares. Nosotros los capacitamos como gatekeeper, pero a veces también nos piden talleres para personas que están con sintomatología depresiva, que están con cambio de ánimo, ¿cierto?, fluctuante, o que tienen problemas de índole familiar, que están en programas como en el PMR, otros programas sociales. Entonces, yo siempre digo, siempre hacemos talleres diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos en la cultura, por ejemplo, no es lo mismo que yo haga un taller aquí en Pelarco que lo haga en San Rafael o que lo haga en Talca. Son diferentes los jóvenes, son diferentes las edades, son diferentes el llamado que nos hacen. Hay un taller que realizamos también, hay talleres que son, yo tuve este año junto a un evangelista que es Zach, me parecería el apellido, que vino desde Estados Unidos a evangelizar, y estuvimos haciendo prevención de suicidio desde la Comovisión Bíblica en varios colegios. Es un suicidio especial que hablamos de la identidad restaurada, y ¿sabes qué me pareció maravilloso? Porque nosotros preguntamos después que se quería entregar a Dios, y se levantó casi todo el curso a recibir a Dios como su Señor, y eso fue maravilloso. Pero también hacemos talleres, ¿cierto? Como gatekeeper los capacitamos de acuerdo al modelo QPR, que es preguntar, persuadir y referir. Y también en habilidades que tienen que ver con la identidad restaurada. Trabajamos lo que es, por ejemplo, la introducción a la conducta suicida, cómo influye eso en los pensamientos, porque tiene que ver con el sistema de creencia, cómo influyen esos pensamientos, qué tienen que ver con los pensamientos que vienen en bucle, que son los pensamientos intrusivos,
¿cierto? ¿Cómo los trabajamos? Hacemos trabajo de sensibilización ahí mismo, hacemos talleres, tenemos talleres que son dentro de ese, tenemos alguna dinámica que es el baúl del silencio, tenemos el stand del desahogo, tenemos la dinámica de la liberación, que han sido dinámicas muy potentes. Tenemos otras que son las palabras que sanan, que han sido muy profundas, muy potentes. Los jóvenes participan activamente, trabajamos en mitos, rompiendo mitos. También trabajamos con los equipos de convivencia escolar, con los equipos docentes. Eso a nivel escolar. Trabajamos a nivel territorial también con dirigentes de juntas de vecinos, del club de adultos mayores en el territorio, porque necesitamos, o sea, hemos visto nosotros que ellos necesitan tener herramientas para la prevención del suicidio o para la detección temprana de casos sintomatológicos en los territorios. ¿Qué hace un dirigente si llega una mamá y dice que su hijo está encerrado, que se ha cortado, que está con ideación suicida? Tenemos que ampliar el marco de la prevención. Capacitamos a líderes cristianos. El año pasado hicimos el primer capacitación del seminario de monitores cristianos para la prevención del suicidio en Jucún Transforma, que hicimos desde Chile, desde norte a sur, nos juntamos y capacitamos todo un fin de semana en prevención del suicidio. Habíamos tenido capacitaciones previas online, pero los capacitamos y los entrenamos, porque yo creo que hay que entrenar a las personas, los entrenamos en el método tutear, en cómo preguntar, cómo hacer la pregunta, cómo persuadir, cómo referir. También en el ámbito universitario, estamos trabajando y ya tenemos convenio con 2 universidades, bueno, con 3, pero con una no hemos trabajado directamente, entre la Santo Tomás y la Universidad Autónoma. Abrimos el primer centro de práctica especializado en conducta suicida, trabajo con los chiquillos tanto en el ámbito comunitario, clínico y de desarrollo organizacional, y ya estamos implementando la normativa de 3873 de la suceso en nuestro centro, y también con eso estamos formando a nuevas generaciones en conducta suicida. También, y con ellos también hacemos talleres hoy. Y hemos capacitado a la unidad clínica del CAPSI también de la universidad, y este año tenemos planes también para poder trabajar con ellos. También en el ámbito profesional, el año pasado hicimos el primer Congreso Iberoamericano de Suicidología, donde reunimos a 8 países, vinieron 6 expertos de España, de México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, que vinieron a nuestro país, a la región del Maule, a exponer sus últimas investigaciones en materia de prevención y cuidado de la vida y de la conducta suicida. Y ya estamos trabajando fuertemente a través de la red, porque nosotros tenemos en este modelo que creamos en el 2021, que fue aprobado por una comisión de expertos de la Universidad de Talca, creamos la Fundación para la Prevención de Suicidio Adolescente, que es Servicio a la Familia, creamos después parte del componente familia del modelo, como parte del modelo formación continua, como parte del componente de formación continua, creamos Suicide Preven, que es especialista en formación en conducta suicida. Solo hacemos capacitación en materia de prevención de suicidio. Y nació Suicide Preven, y este año nació la Red Iberoamericana de Suicidología con base jurídica. Ya tenemos nuestra personalidad jurídica, estamos súper contentos. Tenemos una presentación de aquí al 30. Entonces ya estamos trabajando. De hecho, ahora a las 10 tengo reunión con la universidad para lo que vamos a hacer. Aquí estamos preparando también el Congreso 2026. Entonces sí, hacemos bastante formación. Para nosotros es súper importante la formación, pero la formación en donde podamos unir el conocimiento, todo lo que es la evidencia científica, con la experiencia humana. ¿Por qué? Yo siempre digo humana, no clínica, porque no necesariamente una persona tiene que tener un trastorno mental para tener conducta suicida. Entonces, cualquier persona en un momento determinado podría considerar la muerte como válida para poder terminar un problema o darle fin a su sufrimiento. Entonces, es una experiencia humana que converjan, ¿cierto?, también con el sentido de la vida, ¿cierto?, con el propósito. ¿Y qué hace eso? Que enriquece la práctica.
Entonces los chicos que yo tenía al principio de año haciendo práctica me decían, yo tenía esta visión del suicidio y hoy día me voy con otra visión diferente. Y hoy día quiero estudiar suicidio y quiero trabajar, por favor, llámenme. Ya estamos haciendo por pensión. Y a ella le llama bastante la atención. Entonces yo creo que cuando tú combinas eso, la evidencia científica y la práctica humana, puede generar una praxis enriquecedora y después, si se sigue enriqueciendo con la evidencia científica y con la nueva práctica, se vuelve a enriquecer. Y esto no para, por eso te invita, yo siempre digo, a continuar en la rueda, paso a paso. O sea, no te detienes. Y eso te permite tener más profundidad en cómo observa el problema en definitiva. 2 preguntas tengo para ti. ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿Con quiénes trabajaron para poder crear este modelo y presentarlo a tantas entidades para poder hacerlo, no sé si evidente, porque es una situación evidente? El tema del suicidio cada día ha ido escalando más en los jóvenes. Esa es una de las preguntas. Y la otra que me interesa mucho, ¿quiénes han sido tus referentes de vida? Ya, bueno, no te contesté la anterior, que era de qué programa incorporamos la espiritualidad, y ese es el modelo refugio. No diga nada, a veces un abrazo, acompañar, ir a visitar a esa persona, acompañar genera algo súper especial, porque como yo te decía al principio, sufrir no es problema. Nosotros, el sufrimiento es una emoción como la alegría, como la rabia, como el asco, como la desesperanza. El problema es que transitamos ese sufrimiento en soledad, en abandono. Entonces es importante que si hay alguien que sufre, porque pasa en muchos hogares, en muchas familias, hay un joven que está sufriendo, pero el joven no sufre solo, también está sufriendo al otro lado su mamá detrás de la puerta, su papá que no sabe qué hacer con su hijo, que ve que se autogestiona, que está con consumo, que ha intentado suicidarse. Entonces, acompañar sin juzgar, sin criticar, entendiendo los procesos y pedir ayuda, porque el silencio también mata. Y eso es lo que nos llevaba a nosotros a escribir. Hoy día estamos escribiendo, el año que viene vamos a tener nuestro tercer libro, El Yang y el Reino de Erebos, que es una analogía al modelo refugio que muestra el proceso del joven en refugio. Entonces, un compañero espejo del joven, ¿cierto?, que habla desde esta restauración de la identidad y de la oportunidad de sentido. Esperamos que este joven se convierta en refugio, que su familia se convierta en familia refugio y que ellos sean promotores de esto, de que puedan llevar a otros a ser refugio. Eso es lo que esperamos. Creemos que eso lo logramos cuando trabajamos con la espiritualidad. Pero decir a las personas eso, que la esperanza, yo creo que mi esperanza está en Dios. Si ellos no creen en Dios, les invito a que le conozcan y que en esta fecha lo busquen. Y si tienen alguien, y yo he visto que las rodillas de una madre tienen mucho poder. Si hay una mamá ahí que está desesperada por su hijo, que pueda orar por él. El Señor siempre está escuchando las oraciones de una madre. Y si no cree en Dios, que se acerque, genere vínculos, compañía, presencia, eso puede ayudar a salvar una vida. Muchas gracias por tu mensaje, por este mensaje que llena de esperanza. Entonces le dejamos a todos los oyentes saber que existe, que la vida es cíclica, que no pierdan la esperanza, el tiempo también tiene pausas. Y como es tu vida, dale sentido. Muchas gracias por estar ahí, Jacqueline, por tu presencia y por compartir con tanta generosidad tu esencia y tu persona. Oye, no, yo agradecía también, un fuerte abrazo, feliz de haberte conocido también, esta lideresa que ha viajado por tantas partes y que tiene también una trayectoria llena de sentido, ¿cierto? Nos faltó tiempo para poder hablar del arte que compartimos juntas también y de otras
y de otras cosas. Así que te envío un fuerte abrazo a la distancia, te agradezco por esta instancia y te bendigo también. Igual a ti, muchas bendiciones.